La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Procurador de Colombia Alejandro Ordóñez fue destituido de su cargo. Se acaba de cumplir el primer pacto de La Habana, la expulsión del procurador. Presionaron mi salida por decir no a la impunidad, por repudiar que le otorguen el derecho a gobernar a Colombia a perpetradores de atrocidades. La sala plena del Consejo de Estado consideró que hubo irregularidades en la reelección del jefe del Ministerio Público. El doctor Alejandro Ordóñez Maldonado efectuó nombramientos de parientes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, órgano que lo postuló para su reelección. La decisión desató una fuerte tormenta política en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos y los enemigos del procurador se salieron con la suya. El país ha perdido un gran defensor de la institucionalidad, de la legalidad y de la justicia en los diálogos de paz. Celebro esta decisión del Consejo de Estado, un poco tardía, pero que considero resuelve una situación que tenía que ver con uno de los más nefastos funcionarios que haya pasado por el Estado colombiano. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el análisis y las reacciones al fallo del Consejo de Estado de Colombia, que declaró la nulidad de la reelección del Procurador General Alejandro Ordóñez. El expresidente colombiano y senador Álvaro Uribe rechazó la determinación adoptada por el Alto Tribunal. El secretario general de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez, aseguró que el gobierno respeta la decisión. Lamentó que no se hubiera tomado con anterioridad y negó cualquier tipo de injerencia del Ejecutivo en la destitución del procurador. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: el Consejo de Estado de Colombia anuló la reelección del Procurador General de la República, Alejandro Ordóñez. La decisión, que causa un gran revuelo político, fue adoptada en sala plena a 5 meses de que el jefe del ente de control cumpliera su último periodo constitucional. La noticia: con la nulidad de la reelección del procurador colombiano, ya suenan nombres de posibles candidatos a sucederlo en este cargo. Precisamente este miércoles el mismo Consejo de Estado ternó al exministro de Justicia, Fernando Carrillo. El punto clave de esta noticia: con 14 votos contra 6, terminó siendo declarada la nulidad de la reelección de Ordóñez. Tras un proceso jurídico que tomó 3 años y medio, el Consejo de Estado concluyó que en la reelección del procurador hubo irregularidades. Al menos 3 de los magistrados de la Corte Suprema que lo designaron a él como candidato de ese tribunal para el cargo de procurador tenían familiares trabajando en la Procuraduría. La salida de Ordóñez desata una fuerte tormenta política, porque él se trata de uno de los más férreos críticos del presidente Juan Manuel Santos y del plebiscito, a través del cual el próximo 2 de octubre los colombianos se pronunciarán si aceptan o no los acuerdos de La Habana, Cuba. El 27 de noviembre de 2012, Ordóñez fue reelegido por el Senado, 80 votos a favor. Solo 7 votaron por los otros candidatos. Ha sido 4 años arduos. Ordóñez tenía como su bandera la lucha contra la corrupción. Había impulsado investigaciones por el carrusel de la contratación y de Saludcop. Destituyó a funcionarios del DAS y a Piedad Córdoba. Sacó del camino a varios gobernadores y alcaldes, entre ellos a Gustavo Petro. La Procuraduría General de la Nación impuso como sanción al señor Gustavo Francisco Petro Urrego la destitución del cargo. Había sido postulado por la Corte Suprema de Justicia con 18 votos. Al menos 3 magistrados tenían familiares en la Procuraduría. Ese fue uno de los argumentos para que la ONG de Justicia demandara la elección. Toda decisión administrativa puede ser demandada, incluida la elección de procurador. El 10 de julio de 2014 se prendieron las alarmas del piso 25 de la Procuraduría. Una ponencia del magistrado Alberto Yepes pedía que se anulara la elección al determinar que el jefe del Ministerio Público no estaba facultado para reelegirse, ya que en la Constitución solo se habla de un periodo de 4 años. Además de que varios magistrados tenían familiares en la Procuraduría. Pero seguiré con el mismo norte, con el mismo impulso, con la misma independencia, con la misma decisión. Le responderé al país
Pero el magistrado Yepes se apartó de la ponencia luego de que fue elegida la magistrada Rocío Araujo. Ella estudió el proceso y el 30 de marzo presentó ponencia con los mismos argumentos de Yepes, que la elección del procurador debía anularse. En el proceso hubo denuncias del magistrado Velilla contra sus compañeros, investigaciones en la Comisión de Acusaciones por supuestas irregularidades, compulsas de copias por dilaciones injustificadas, hasta que 3 años después el Consejo de Estado tomó la decisión de ponerle fin a la era Ordóñez en la Procuraduría. Muy bien, los invitamos a ustedes, a nuestros televidentes, a que participen sobre el tema, la noticia al día de hoy. ¿Qué opinan ustedes de la destitución del procurador de Colombia, Alejandro Ordóñez? El Consejo de Estado ha declarado completamente nula la reelección de la que consiguió el pasado 27 de noviembre del año 2012. Queremos conocer sus opiniones, los invitamos a que nos envíen sus mensajes a las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. También pueden escribir con el hashtag #LaNocheProcurador. #LaNocheProcurador. Voy a tener una serie de invitados el día de hoy para analizar el impacto político y el impacto jurídico que tiene esta decisión del Consejo de Estado a pocos días, diría yo que a menos de 25 días de que Colombia vaya a las urnas a votar un plebiscito frente a unos acuerdos de paz, de los cuales el procurador, o mejor, ahora el exprocurador, era uno de los más férreos críticos. De hecho, su voz se ha convertido en una de las principales voces críticas frente a la forma como el gobierno del presidente Juan Manuel Santos estaba llevando a cabo la campaña por el sí. Voy a comenzar en Bogotá, Colombia, saludando a Miguel Gómez Martínez. Él es consultor, analista político, columnista y excongresista. Señor Gómez Martínez, bienvenido al programa La Noche. Jefferson, buenas noches y un placer estar con usted. Gracias a usted por estar con nosotros. Su opinión frente a esta decisión que para muchos ya estaba anunciada. La declaración nula de la reelección de Alejandro Ordóñez, que en este momento lo saca de manera inmediata de la Procuraduría. Jefferson, yo creo que hay mucha gente feliz en el Palacio de Nariño. Estoy convencido que en La Habana deben estar tomando mojitos. Pienso que algunos investigados que han sido vinculados a procesos muy complejos, como el alcalde Gustavo Petro o incluso la ex senadora Piedad Córdoba, esta noche van a pasar en vela festejando. Y claro, va a haber mucha tristeza, por ejemplo, en todos aquellos que creemos que en La Habana se hizo una reforma constitucional a espaldas del país. Creo que hay mucha tristeza en todos los que creemos que hay que defender la familia y que hay que proteger la vida aún de aquellos que no han nacido. Y pienso que hay muchos colombianos que hoy en día se dicen, en nuestro país ya no hay separación de los poderes, se hace lo que quiere la Casa de Nariño. Miguel Gómez Martínez, muchos también se preguntarán en este momento por qué reunir o por qué analizar que la postura que tuvo el procurador Alejandro Ordóñez frente al modelo de paz que se negocia en La Habana y frente a los acuerdos que posiblemente se firmarán el próximo 26 de octubre, fueron el detonante de esta decisión, teniendo en cuenta que el Consejo de Estado asegura para esta destitución, para declarar nula esta reelección, que toma esta decisión sencillamente porque magistrados de la Corte Suprema que lo postularon para su reelección tenían familiares trabajando en la Procuraduría. Pues ese argumento es tan supremamente débil que realmente es un poco de risa. ¿Será que no hay familiares de los magistrados en la Fiscalía o en la Contraloría o en las otras instancias donde participan, a veces nominando y a veces eligiendo los miembros de las altas cortes? A mí me parece que ese es un argumento completamente pequeño. Aquí lo que hay es realmente un conflicto político. Aquí hay unas posiciones del procurador que incomodan al gobierno. Y el gobierno pues ha decidido convertirlo en su enemigo número uno. Y hoy pues el gobierno, con todo su poder y con todas sus presiones y con la mermelada que tiene disponible, ha logrado tumbar al procurador. A mí me parece además que el Consejo de Estado en el fondo hace el ridículo, porque el segundo periodo del procurador termina en 3 meses. O sea, si realmente había una irregularidad, pues lo que había que haber hecho es haberlo suspendido apenas iniciaba su segundo periodo, pero ya cuando está terminando, en el fondo, desde el punto de vista político, le están haciendo un inmenso favor
al procurador porque lo victimizan, porque millones de colombianos que consideran que él es la única voz que se le enfrenta al gobierno, pues ahora con más razón se sienten perseguidos y maltratados por quienes hoy detentan el poder desde la Casa de Nariño. Señor Miguel Gómez Martínez, cuando usted habla de mermelada, ¿se refiere a que el gobierno influyó en el Consejo de Estado para esta decisión? A ver, el gobierno varias veces ha dicho públicamente que esperaba la salida del procurador. Y lo más divertido de toda esta circunstancia es que estamos llegando ya a unos extremos ridículos. Mire, me salgo un poquitico del tema, pero eso le demuestra la gravedad del proceso. Los parlamentarios están pidiendo que les dejen incluir en el presupuesto los recursos de la reforma tributaria que ni siquiera han votado. O sea, ¿cómo será la necesidad urgente de mermelada? Que incluso se están gastando la plata que ni siquiera han votado ni recaudado. Yo sí creo que ha habido muchísimas presiones, yo sí creo que hubo evidencia de que en la Casa de Nariño querían que el procurador no siguiera ocupando su cargo, y el Estado colombiano, pues la separación de los poderes es hoy en día un elemento completamente simbólico. La realidad es que en nuestro país, desde el Poder Ejecutivo, se puede influir sobre todos los demás poderes y se puede lograr que ellos cambien su opinión mediante nombramientos, mediante presiones y también, naturalmente, logrando que se genere un clima favorable a la destitución del procurador. Pues señor Miguel Gómez Martínez, vamos a estar analizando estas declaraciones, pues obviamente que usted nos entrega, y también la noticia más importante del día de hoy en Colombia, la decisión que ha tomado el Consejo de Estado de declarar nula la reelección del Procurador General, y por supuesto lo vamos a hacer desde diferentes ángulos. También estaremos hablando con sectores cercanos al gobierno para saber qué opinan ellos sobre esta decisión que toma una de las máximos entes de la justicia en Colombia. Voy a conectar hasta ahora a nuestro periodista de Noticias RCN, Germán Duque, quien conoce de fondo la decisión que ha tomado el Consejo de Estado el día de hoy. Germán, tenga usted las muy buenas noches, y me gustaría que le explicara a nuestros televidentes en qué consiste la decisión que toma el Consejo de Estado y qué es noticia hasta ahora en Colombia. Jefferson, pues mire, el procurador Alejandro Ordóñez fue reelegido hace 4 años. En ese momento la Corte Suprema de Justicia presentó a consideración del Senado el nombre de Alejandro Ordóñez como el próximo procurador. Posteriormente el Congreso, 80 congresistas le dieron el sí a Alejandro Ordóñez. La Corte Suprema de Justicia, en el momento de postularlo, presentó alguna ilegalidad, según el Consejo de Estado, porque 3 de los 18 magistrados que votaron por el procurador Alejandro Ordóñez tenían familiares en la Procuraduría. Para el Consejo de Estado se incurrió en algo como yo te elijo, tú me eliges. Esa ilegalidad fue la que ahora tuvo en cuenta el alto tribunal para decretar la nulidad de la elección de Alejandro Ordóñez. Él ya lleva 3 años y medio en el segundo periodo en la Procuraduría, le faltaban 5 meses para salir del cargo, pero ahora el Consejo de Estado dice que su elección fue nula y el Congreso de la República se presta ahora a elegir otra persona en este organismo de control. Germán, como lo decía al comienzo, usted es la persona que conoce de fondo Noticias RCN, y no solamente es nuestro periodista, también es uno de nuestros principales asesores, analistas en estos temas de la justicia. Germán, me gustaría también que usted, desde su perspectiva periodística, como un reportero en temas judiciales de muchos años, nos explique, a su juicio, qué implicaciones tiene esa decisión en este momento. Tiene muchas implicaciones. El jefe del Ministerio Público es una persona muy polémica, que ha estado siempre en la oposición del proceso de paz, ha cuestionado desde el mismo momento en que los guerrilleros partieron hacia La Habana, también ha dicho que se cometieron diferentes irregularidades en la visita de estas personas a La Habana, ha cuestionado la forma como se adelantó el proyecto de ley estatutaria del plebiscito, tampoco ha estado de acuerdo con una reforma constitucional del año pasado, un acto legislativo en el cual le da superpoderes al presidente para modificar la Constitución y así incorporar lo que firmaron en La Habana a la Carta Política de Colombia. Es una persona que siempre ha generado muchas polémicas en el país, tuvo un fuerte enfrentamiento con el anterior fiscal general Eduardo Montealegre. Pues Germán Duque, periodista de Noticias RCN, experto en temas judiciales, muchas gracias por explicarnos esta noticia que acontece en Colombia y que genera mucha opinión a través de las redes sociales en este momento y en diferentes espacios de discusión en Colombia. Muchas gracias.
A usted, Jefferson.